Es un privilegio que como iglesia podamos tener estos tiempos de estudiar la palabra, de ir pasaje por pasaje, versículo por versículo, e ir exponiendo el texto. Entonces, bueno, vamos a continuar hoy con 1 Corintios 8. Hoy vamos a estar estudiando todo 1 Corintios 8. Es un poco largo, pero es básicamente una misma idea, es como un desarrollo de una misma idea. Entonces, por eso es que vamos a predicar todo el capítulo 8. Entonces, les pido que abran sus Biblias y me acompañen. Si alguien necesita Biblia, por favor levante la mano y le podemos hacer llegar una Biblia. ¿Todos bien? Ok. Entonces, voy a leer en Nueva Versión Internacional, 1 Corintios 8, versículo 1. Dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, es cierto que todos tenemos conocimiento. El conocimiento trae orgullo, mientras que el amor edifica. El que cree que sabe algo, todavía no sabe cómo debiera saber. Pero el que ama a Dios es conocido por Él. De modo que, en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no tiene ningún valor en este mundo, y que hay un solo Dios, aunque haya los así llamados dioses en el cielo o en la tierra. Y por cierto que hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos, y no hay más que un solo Señor Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Pero no todos tienen conocimiento de esto. Algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos que, cuando comen carne a sabiendas de que ha sido sacrificada a un ídolo, su conciencia se contamina por ser débil. Pero lo que comemos no nos acerca a Dios. No somos peores por no comer, ni mejores por comer. Sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Porque si alguien de conciencia débil te ve a ti, que tienes este conocimiento, comer en el templo de un ídolo, ¿no se sentirá animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos? Entonces, ese hermano débil por quien Cristo murió se perderá a causa de tu conocimiento. Al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecan ustedes contra Cristo. Por lo tanto, si la comida va a ser pecar a mi hermano, no comeré carne jamás, para no hacerlo caer en pecado. Ok, vamos a orar para poner este texto en manos del Señor y que sea el que nos guíe, y comenzamos. Padre, gracias, Señor, nuevamente gracias porque podemos estar aquí esta mañana reunidos. Gracias por el texto que has traído a la iglesia hoy para que sea predicado. Yo te pido, Padre, que nos des un espíritu humilde, un corazón fértil, Señor, para recibir tu palabra, y que seas tú edificando a tu iglesia, Señor. Te pido que me utilices, Señor, como tu instrumento, Señor, para que tú seas el que enseñe a la iglesia, Señor, esta mañana. Padre, gracias, y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. Este capítulo 8 de 1 Corintios es una continuación de ciertas preguntas que le habían hecho a Pablo a través de una carta, ¿verdad? Pablo arranca en el capítulo 7 al responder ciertas preguntas que le habían sido enviadas probablemente por ciertos personajes que aparecen al final de la carta en 1 Corintios capítulo 16, ¿verdad? Ahí salen ciertos personajes, dice Estéfanas, Fortunato y Acaico. Buenos nombres por si andan buscando un nombre para un bebé. Entonces, estos hombres fueron a visitar a Pablo y le llevaron ciertas consultas.
Entonces Pablo arranca en el capítulo 7 y exponiendo o aclarando esas consultas, esas dudas de la iglesia de Corintios. Y entonces él responde a eso desde el capítulo 7 hasta el capítulo 11. Recordemos que en el capítulo 7 Pablo ya venía hablando acerca de la soltería, acerca del matrimonio, acerca del celibato, acerca de las segundas nupcias, segundos matrimonios, acerca de varias cosas que tenían que ver con todo eso, de cómo se veía eso en la iglesia, en el contexto en que vivían, y también después de tanta inmoralidad que había en la iglesia de Corintios. Y bueno, a partir del capítulo 8, Pablo comienza un nuevo tema, una nueva pregunta. Y esa pregunta tenía que ver, de acuerdo a lo que dice el versículo 1, ¿verdad? Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Entonces ahí empieza Pablo a desarrollar esta idea. Entonces, ahora, todo esto de lo sacrificado a los ídolos era definitivamente un tema que estaba afectando a la iglesia de Corintios en ese momento, ¿verdad? Era un tema importante, así como lo era el matrimonio, la soltería, ¿verdad? Ese era un tema importante para los corintios y que había cierto desorden o cierta un mal entendimiento dentro de la iglesia y que era un tema a tratar. Y Pablo lo desarrolla y va a hablar de todo esto a partir del versículo 8 como hasta capítulo 8 hasta el capítulo 10. Era un tema importante para la iglesia de Corintios. Ahora, para nosotros hoy, puede ser que se sienta un poco ajeno cuando lo leemos de primera entrada, ¿verdad? Porque para nosotros es algo totalmente fuera de nuestra realidad, ¿verdad? Nosotros no vamos a ciertos lugares aquí en Costa Rica y encontramos a ídolos tan frecuentemente, o muchos dioses y muchas de esas prácticas de sacrificios, ¿verdad? No es algo de nuestro contexto en sí, pero aunque ustedes no lo crean, esto sigue siendo un reto, ¿verdad? El trasfondo que Pablo va a exponer en este texto sigue siendo un reto para todos los cristianos hoy. Para todos los cristianos, usted y yo, ¿verdad? Sigue siendo un reto el trasfondo de lo que Pablo quiere exponer acá. A veces nosotros como cristianos nos gusta tener las cosas claras, nos gusta tener listas, ¿verdad? De qué cosa es bueno y qué cosa es malo. ¿Qué cosas puedo hacer yo y que sean buenas a los ojos de Dios? ¿Y qué cosas no puedo hacer porque me afectan mi relación con Dios? Nos gusta tener en nuestra mente algo dividido entre un sí y un no. Muchas veces queremos tener esos puntos blancos y puntos negros en nuestra vida claras. Y esa es nuestra naturaleza. Pero lamentablemente, hermanos, es que la Biblia es clara en muchas cosas son blancos y son negros, pero hay cosas que la Biblia no habla y son puntos por lo que podemos llamar puntos grises, que no podríamos condenar o no podríamos aprobar, ¿verdad? Porque la Biblia no habla sobre eso, y ahí es donde entra, ¿verdad? El Señor nos ha capacitado con un discernimiento. Ahí es donde entra el Espíritu Santo que ha capacitado a cada creyente de cómo actuar o cómo se ve eso en su libertad cristiana, ¿verdad? Cómo se ve el actuar en ciertas situaciones, en ciertas acciones que son grises en nuestra vida, ¿verdad? Y cómo se ve eso en la vida de un cristiano. Y por eso yo quiero animarlos esta mañana a que nos planteemos una pregunta. ¿Cuál pregunta? Esta es: ¿hasta dónde llega nuestra libertad cristiana en relación con todas esas cuestiones que no están claramente aprobadas o prohibidas por la palabra de Dios? De nuevo, ¿hasta dónde llega nuestra libertad cristiana
en relación con todas esas cuestiones que no están claramente aprobadas o prohibidas por la Escritura. Entonces, ciertamente, nosotros como cristianos hoy atravesamos por ciertas cuestiones grises en nuestra vida. Este tema de 1 Corintios era el tema de la comida o los alimentos sacrificados a los ídolos. Era un tema gris en la vida, en el contexto de Corintios. Pero ¿cuál podríamos pensar o qué podríamos pensar que son puntos o zonas grises en nuestro cristianismo hoy? Entonces yo los animo a pensar un poco. Y si tienen uno, ¿verdad?, me gustaría que también lo expongan. Yo puse algunos aquí. Pero bueno, me puse a pensar y el más claro, ¿verdad?, o más, por lo menos algo de nuestro contexto es, por ejemplo, las bebidas alcohólicas. ¿Verdad? Las bebidas alcohólicas es un tema gris, ¿verdad? Si bien es cierto, la Biblia no condena el alcohol, ¿verdad? La Biblia es clara en que no se emborrachen. Esa es la restricción bíblica, por decirlo así. Pero ¿qué significa emborracharse? ¿Hasta qué punto? ¿Verdad? Hoy hablaba en la iglesia en inglés en la mañana que tal vez para lo que alguien significa tomarse 6 cervezas es emborracharse, para otro serían 2 o para el otro sería 1. ¿Verdad? ¿Cómo se ve eso en la iglesia? ¿Verdad? El alcohol definitivamente es un tema. Jesús en las bodas de Caná, Él transformó el agua en vino. El vino emborracha, Dios lo hizo, ¿verdad? Jesús lo hizo, pero la Biblia no lo condena. Lo que condena es la embriaguez en sí. Entonces, ¿hasta qué punto o cómo se ve el alcohol o las bebidas alcohólicas dentro del contexto de la iglesia? ¿Cómo podemos discernir como creyentes nuestro actuar en esos temas, en esos asuntos? Ok, ¿qué otro tema se les viene a la mente? Los tatuajes podría ser un tema gris, ¿verdad? Es un tema donde hay cristianos que lo aprueban, otros que lo desaprueban, pero la Biblia yo creo que no da una condenación, ¿verdad?, a eso. Yo creo que es un tema de conciencia y eso es lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Hay puntos que son temas de conciencia. ¿Qué más? ¿Cómo manejar un noviazgo? Ok. ¿Cómo manejar un noviazgo? Si la Biblia no habla de noviazgos, entonces ese es un punto. Ok. Bueno, yo puse algunos otros aquí. Yo puse glotonería, ¿verdad? Yo creo que la Biblia habla de que, ¿verdad? Yo creo que es algo muy parecido al alcoholismo, ¿verdad? El alcohol, los excesos son malos. La glotonería es parte de, comer no es malo. Lo que es malo es ser glotón, ¿verdad? Pero ¿hasta qué punto o cómo se ve eso? Puse también, por ejemplo, la modestia, el vestir. Podría ser un punto gris, ¿verdad? Para lo que podría ser algo modesto para mí, tal vez no podría ser para el otro. Y yo creo que es algo que ha venido afectando todas las iglesias en todos los tiempos, ¿verdad? Cómo se ve una vestimenta modesta en la iglesia. Puse también, por ejemplo, bailar. Podría ser un tema, ¿verdad? Yo he conocido cristianos que ellos dicen que ellos no bailan porque eso es inmoral, ¿verdad? ¿verdad? Pero hoy, ¿verdad?, conocemos mucha música inmoral y bailes inmorales, pero tal vez eso es un tema hoy, pero tal vez ¿verdad?, en la época tal vez de mi abuelo o mi bisabuelo, tal vez la música o el baile no era un tema, ¿verdad? Y así, el hecho de fumar, por ejemplo, ese es otro tema. Hay gente que dice que un cristiano no debería fumar porque tiene que cuidar que es templo del Espíritu Santo y demás. Pero la realidad es que en la historia de la iglesia hemos visto grandes teólogos que fumaban. R.C. Sproul fumaba,
Martín Lutero fumaba, ¿verdad? Son puntos grises, ¿verdad? Y cómo se ve eso en nuestro cristianismo, en nuestra libertad cristiana. Ok, entonces, no es que estos no sean temas importantes, ¿verdad? Son temas muy importantes y como iglesia hay que hablarlos y tratarlos. Y yo creo que este texto nos va a dirigir, nos va a dar un norte a tener claridad en temas que no son blancos o negros como sí lo son otros, como el robo, el no matar, ¿verdad? No codiciar, el adulterio, ¿verdad? Esos temas son blancos y son negros, pero hay otros temas que son grises, ¿verdad? Y son temas que hay que discernir espiritualmente. No sé, yo con el tema del alcoholismo, ¿verdad? Yo pensaba que lamentablemente, ¿verdad? Todo este tipo de cosas de conciencia cristiana, ¿verdad? Y discernimiento va a depender inclusive en los tiempos en que usted viva, ¿verdad? Como por ejemplo esto de Corintios, el tema de los alimentos sacrificados a los ídolos era un tema hace 2000 años, hoy no es un tema. Entonces hay temas grises que va a variar en el tiempo en que uno viva y también en el lugar donde usted viva. ¿Y por qué el lugar? Porque, por ejemplo, para lo que puede ser algo no muy bien visto, por ejemplo, que yo en Costa Rica salga en mis horas de trabajo, por ejemplo, con mis compañeros de trabajo, y tal vez me tome una cerveza en Costa Rica, ¿verdad? En público, tal vez no es igualmente visto como si yo saliera en Alemania con compañeros alemanes a tomarme una cerveza en horas de trabajo. Sería es algo mucho más aceptable para la sociedad. Entonces, lo que quiero que veamos es que todos estos puntos grises va a depender del contexto, depende del tiempo donde usted viva y del lugar donde usted viva. Y es ahí donde tenemos que orar al Señor y pedirle al Señor que nos guíe a través de su Espíritu de cómo actuar en todas estas áreas grises de nuestra vida. Definitivamente, el tema de estos puntos grises ha sido un tema de debate siempre en la iglesia. Y por ejemplo, si leemos Hechos 15, leemos el primer concilio de la iglesia. Y ese primer concilio se basó en puntos grises, ¿verdad? Vemos a cierto grupo de judíos que habían llegado a pedir que se hablaran ciertos temas, y entre esos estaban de que ellos pedían que los gentiles debían circuncidarse, ¿verdad? Todos estos judíos crecieron en una cultura donde todos los hombres tenían que circuncidarse, pero estos gentiles estaban llegando a la fe en Jesucristo, pero no eran circuncidados. Entonces ellos llegaron a que hablaran esos temas porque ellos querían de que todos los gentiles se circuncidaran. Al igual había cierto grupo también de judíos que tenían temor de cultivar una relación con ciertos gentiles porque tenían miedo de verse o envolverse en actividades que afectaran sus leyes dietéticas, como decirlo así, judías, en lo que habían crecido ellos. Sentían que mezclarse con estos gentiles y mezclarse en todos estos alimentos eran impuros para ellos. Pero de nuevo, recordemos que por ejemplo, Pedro había tenido aquella visión, ¿se acuerdan? Donde bajaban un montón de animales y que Dios a través de esa visión le dijo a Pedro que todo lo que yo creé podéis comer, ¿verdad? Y estaba hablando en una manera subjetiva, hablando de los gentiles, pero también de una manera directa, diciéndole que todo lo que yo he creado, lo he creado para comer. Y lo que yo hago puro, que no lo haga impuro el hombre. Y ahí arrancaba también Jesús después hablando que lo que hace impuro al hombre no es lo que come, sino es lo que sale de la boca, lo que viene del corazón del hombre.
Pero bueno, entonces a partir de ese concilio hubo un debate y se llegó a ciertas conclusiones, ¿verdad? A ciertos puntos grises que estaban afectando al contexto de la iglesia en ese momento. De nuevo, muchas veces es bueno como iglesia hablar estos temas, ¿verdad? Y cómo se vería X tema en el contexto y en el lugar donde nosotros vivimos. La libertad cristiana es una verdad central del cristianismo. El Señor nos ha dado libertad, pero no libertad para libertinaje, sino es una libertad dentro de lo que el Espíritu Santo, digamos, nos marque la cancha. Por ejemplo, en Juan capítulo 8, versículo 31 dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. También en 2 Corintios 3, versículo 17 leemos: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero es, de nuevo, esa libertad es dada a través ¿verdad?, de lo que el Señor hace y a través de lo que el Espíritu Santo hace en su vida. O sea, la libertad cristiana está marcada por los límites de esa libertad cristiana están dados por lo que el Espíritu Santo haga en su vida. Gálatas 5:1, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. ¿Verdad? La libertad cristiana es una verdad, es una esencia en el cristianismo. Pero tenemos que aprender a manejar nuestra libertad cristiana. Ahora, en estos puntos grises que la Biblia no da claridad de un sí o un no, muchas veces dentro de la misma iglesia, ¿verdad? Hay riesgos de caer en dos bandos, ¿verdad? ¿Cuál sería esos dos bandos? Caer en un bando legalista, ¿verdad? Y está ese grupo legalista que puede verse en la iglesia y los legalistas les encanta tener esas listas de sís y nos en la vida. Les gusta más que su vida sea guiada por normas y por leyes más que que su vida sean guiadas por el Espíritu. No buscan tener un discernimiento, sino buscan la aprobación de algo o de alguien. Ok. Y entonces podríamos tener ese bando, correr el riesgo de estar dentro de ese bando, o podría estar otro riesgo, que es caer en el bando del libertinaje, que es totalmente lo opuesto. La persona que vive en libertinaje, ahora estoy hablando de un contexto cristiano, ¿verdad? La persona cristiana que vive su libertad cristiana de una forma que le da rienda suelta a su libertinaje, ¿verdad? Tiene negros en su vida, tiene blancos y negros, sí, pero tiene más blancos que negros. Mucho lo que podría ser para un cristiano balanceado, tener ciertos puntos grises en su vida, para un cristiano que vive su libertad cristiana de forma egoísta, por decirlo así, con libertinaje, esos puntos grises se convierten en blancos siempre en su vida. Todo es un sí en su vida, les encantan los sís. Y yo creo que eso es algo que como cristianos nosotros hoy deberíamos de pesar en nuestro corazón, si hay algo que tal vez ha incomodado nuestro espíritu, pero nos hemos hecho sordos a eso que el Señor nos ha dado y lo hemos puesto un sí. Ok, ahora es a ese grupo de personas con libertinaje dentro de la iglesia, pareciera ser al grupo del que Pablo le habla en este capítulo 8.
Y este capítulo 8 nos da a nosotros hoy una guía, o por lo menos unas directrices prácticas de cuál debe ser nuestra forma de pensar, de percibir esas zonas grises en nuestra vida, ¿verdad? Y nos da ciertos principios. Entonces, el primer principio que quiero traer hoy es el principio del amor con conocimiento. Amor con conocimiento. Entonces, versículo 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, es cierto que todos tenemos conocimiento. El conocimiento trae orgullo. En otras palabras, dice, envanece. Dice, mientras que el amor edifica. El que cree que sabe algo, todavía no sabe como debiera saber. Pero el que ama a Dios es conocido por Él. Entonces, como expliqué anteriormente, Pablo empieza a responder a esta pregunta que le venía en esta carta que le había sido enviada a él. Ahora, tenemos que entender un poco el contexto. Para entender este pasaje, tenemos que entender un poco el contexto en el que vivían los cristianos en ese momento. Recordemos que Corintio era una ciudad que estaba habitada por muchos romanos, muchos griegos, judíos. Pero todos estos romanos y estos griegos venían de una religión o una práctica politeísta, ¿verdad? ¿Qué significa esta palabra? Significa que ellos adoraban muchos dioses, ellos tenían muchos dioses, ¿verdad? Ahora, cuando digo muchos dioses, y ojo como lo expone Pablo aquí, cuando dice hay muchos dioses y hay muchos señores, él lo pone entre paréntesis, ¿verdad? Bueno, por lo menos en la Nueva Versión Internacional lo pone así. Y lo ponen en minúsculas, si usted lo ve. La palabra señores, la palabra dioses está en minúscula. Y eso tiene todo un sentido. Y es el sentido de que todo eso es pagano, es falso, no existe, es irreal. No hay nada divino en eso. Y por eso Pablo continúa diciendo, solo hay un Dios verdadero. Y ese Dios en el texto lo pone con mayúscula. Ahora, estos griegos, estos romanos, venían de un contexto de muchos dioses que ellos adoraban. Tenían dioses para la guerra, dioses para el amor, dioses para la justicia, dioses para las fiestas, dioses para todo. Ahora, también ellos, aparte de ser politeístas, tenían una creencia en el polidemonismo. ¿Qué significa eso? Que ellos creían en los demonios y creían que había muchos demonios en el ambiente, en el aire, ¿verdad? Muchos malos espíritus que siempre andaban confabulando en contra de ellos, que siempre andaban tratando de meterse en sus cuerpos. Y la forma más fácil, la creencia en ese momento era que la forma más fácil de que todos esos malos espíritus o demonios entraran dentro del cuerpo de ellos era a través de la comida. Y por eso es que llevaban todos estos alimentos y principalmente las carnes a los templos, porque era la forma de limpiar esas carnes para que ellos la pudieran consumir de manera limpia. Entonces, las ofrendas de sacrificios de alimentos eran muchos. Y la forma de hacerlo era la siguiente. La ofrenda de alimento, la ofrenda de carne, se llevaba y se partía en 3 partes. Una parte era la ofrenda que se quemaba, ¿verdad? Se ofrecía a los dioses. La otra tercera parte la tomaba la persona que hizo la ofrenda para su alimentación. Y la otra tercera parte era tomada por los sacerdotes como forma de pago por el servicio en el templo. Entonces, imagínense la gente yendo a hacer ofrendas. Había un montón, una cantidad grande de carne dentro del templo. Entonces, ¿qué hacían los sacerdotes? Ellos tomaban lo que necesitaban y lo demás lo llevaban al mercado, a las carnicerías. Lo vendían
a la carnicería y la carnicería lo revendía, pero se dice que esa reventa era más barata. Entonces era carne era, ¿verdad?, menos costosa, era para la gente le gustaba más comprarla porque ya venía limpia, por decirlo así, porque venía de la práctica pagana de limpieza en el templo y era más barata. Entonces, ¿por qué no comprarla? Pero bueno, había cristianos que entendían bien esto y sabían que eso era falso. No había nada detrás de todos esos ídolos. Y que esa carne era igual carne. No había nada especial o diferente en ella. Pero habían cristianos que no tenían ese entendimiento. Y eso es a lo que Pablo llama aquí, a pensar en ellos, en los cristianos inmaduros, cristianos débiles. Ok. Entonces, para muchos cristianos era algo fácil de entender y no tenía ningún problema. Para otros era un problema. ¿Por qué? Porque eran cristianos inmaduros que habían salido recientemente de esas prácticas y todo eso estaba asociado a espíritus malignos, a prácticas paganas, supersticiones de que la carne estaba contaminada, ¿verdad? Muchas cosas, y por ende les incomodaba o no la compraban. Había algo en su corazón todavía con eso. Para un creyente de ese tiempo le era muy difícil vivir su vida apartada de este tipo de alimentos. Porque piensen en esto: usted era invitado por un amigo a comer o a cenar en su casa, muy probablemente había carne de ídolos. Dicen que las bodas, las celebraciones, este era el tipo de carne que utilizaban porque, ¿verdad?, era bueno tener una carne que había sido sacrificada a los ídolos. Y así sucesivamente. Era muy difícil. Usted va de familiares a comer que probablemente no eran creyentes y ibas a tener un problema con eso. Entonces era algo del día a día que afectaba a estos cristianos recientes o cristianos inmaduros. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué afectaba tanto a estos cristianos? ¿Verdad? Como decía, estos no tenían un claro entendimiento de lo que significaba esas prácticas cristianas. Para muchos cristianos maduros no era un tema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos sabían que esos dioses no eran nada, no existen, son dioses falsos, ¿verdad? Y aquí es donde podemos recordar aquel Salmo 115, ¿verdad? El versículo 2, donde dice: ¿por qué tienen que decirnos las naciones, ¿dónde está su Dios? Nuestro Dios está en los cielos y puede hacer todo cuanto quiere. Pero sus oídos son de plata, pero sus ídolos son de oro y plata, producto de manos humanas. Tienen boca, pero no pueden hablar, ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no saben oír, nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden palpar, pies, pero no pueden andar. Ni un solo sonido emite su garganta. Semejantes a ellos son los hacedores y todos los que confían en ellos. De nuevo, esos ídolos de oro y plata solo existían en la mente de esas personas a quienes ellos adoraban. Esos ídolos solamente existían en la mente de la persona que los creó, esos ídolos. Ahora, puede ser inclusive, bueno, y es algo real, ¿verdad?, de que muchos de esos ídolos eran demonios disfrazados, por decirlo así, para distracción a la humanidad. Para que la humanidad creyera, y sigue pasando hoy con todas esas religiones falsas,
lo que Satanás sabe mejor hacer es confundir. Y ha tratado de confundir la religión pura y sin mancha, ¿verdad? Creando una serie de religiones, de dioses paganos, de dioses falsos, de que la gente adore, ¿verdad? Para evitar que conozcan al único y verdadero Dios, al único que puede transformar, al único que puede dar vida. Ahora, siguiendo con el texto, dice Pablo, lo que quiere recalcar aquí es que necesitamos conocimiento, sí, pero necesitamos conocimiento con amor. Y dice, es cierto, dice Pablo, que todos tenemos conocimiento. El conocimiento trae orgullo, mientras que el amor edifica. Un conocimiento con las motivaciones equivocadas, ¿verdad? Destruye, divide. Eso genera el orgullo, ¿verdad? Un conocimiento, un entendimiento con un corazón orgulloso, lo único que va a causar en los hermanos es división, es pleitos, ¿verdad? Y Cristo no está siendo edificado. Ahora, quiero recalcar algo aquí, quiero abrir un paréntesis. Este pasaje, ¿verdad? De que el conocimiento trae orgullo, ha sido utilizado por muchas personas de una forma incorrecta. ¿En qué sentido? De que ellos dicen que estudiar teología o estudiar mucho es malo, ¿verdad? Que eso genera orgullo en el corazón de las personas y utilizan este versículo para decir eso. Sin embargo, si eso fuera una verdad bíblica, ¿verdad? Pablo sería el más llamado a tener el corazón más orgulloso de todos. Pablo, conocido como el teólogo de los teólogos. Pablo, el que a través de todas las cartas ha animado a los creyentes a perseverar en el conocimiento de la palabra de Dios, a crecer en sabiduría, ¿verdad? A crecer a la imagen, a la estatura del Cordero perfecto. Ese era el corazón de Pablo. Pero lo que está diciendo Pablo aquí es que no es que el conocimiento en sí sea malo. Lo que es malo es un conocimiento sin amor. Ahora, un cristiano, una persona no podría entender lo que es el amor si no ha sido salvado por Jesucristo. ¿Verdad? Leemos versículos donde dice, en esto consiste el amor. ¿Verdad? No en que yo haya amado a Dios, sino en que Él me amó primero. Un cristiano ha conocido el amor de Dios a través de lo que Él ha hecho por él y ha transformado su corazón, ese corazón de piedra, muerto espiritualmente, y ahora es un corazón de carne, ha sentido el amor de Dios. Y a través de ese amor de Dios Él puede amar a otros con todo ese conocimiento de lo que Dios es. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Entonces, un amor sin conocimiento no hace absolutamente nada. Un solo conocimiento sin amor no hace absolutamente nada. Y es lo que Pablo va a exponer mucho más adelante, ¿verdad? Podríamos hablar lenguas angelicales, podríamos hacer esto, podríamos hacer lo otro, pero si no hay amor, nada somos, no hacemos nada. Y esa es la idea que está desarrollando Pablo aquí. Tenemos que tener conocimiento y amor, y ambos edifican. ¿Verdad? Por ejemplo, en Oseas 4:6, Pablo le habla al pueblo de Israel y dice, pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Pues que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. El conocimiento es bueno, pero el conocimiento necesita venir acompañado con el amor fraternal. Y esto era lo que le hacía falta a estos creyentes de Corintios. Tenían conocimiento, pero tenían un amor propio, no tenían un amor fraternal.
Ahora, yo creo que también esto es un llamado a muchos de nosotros hoy a pensar qué cosas o qué áreas grises, qué cosas el Señor ha hablado a través de su Espíritu a nuestros corazones, de que nosotros debemos cambiar, transformar, ¿verdad? Buscando no satisfacer lo nuestro, sino buscando ese amor fraternal y ese cuidar a nuestros hermanos. El alarde de esta verdad, o volverse jactancioso, orgulloso de esta libertad que estos corintios, ¿verdad?, estaban viviendo, lo único que estaba haciendo era ofender a estos cristianos maduros. Ellos hacían alarde de su libertad cristiana, pero se estaban olvidando de estos cristianos inmaduros. Y ojo las palabras de Jesús en Mateo 18 acerca de esto, dice: pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Y ese es el peso que Pablo está exponiendo aquí, que Jesús expuso. Y Pablo después va a decir, no están pecando ni siquiera contra su hermano inmaduro, están pecando contra el mismo Cristo. Entonces, de nuevo, ¿no son importantes o no son importantes las áreas grises? Hay que pensarlas, hay que discernirlas. Sí. Ok. El segundo principio que quiero que hablemos hoy es el principio de conciencia. Ok, principio de conciencia. Versículo 4. De modo que, en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no tiene ningún valor en este mundo, y que hay un solo Dios. Aunque haya los llamados dioses en el cielo o en la tierra, y por cierto que hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos, y no hay más que un solo Señor, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Ok, de nuevo, Pablo lo que está trayendo aquí es una verdad de que un ídolo no tiene ningún valor, ¿verdad? Solamente piedra, metal, no hay nada divino detrás de eso, ¿verdad? Leyendo yo esto me acordaba, yo estuve 4 años viviendo en Asia, alrededor del 2006, y recuerdo visitar muchos templos, ¿verdad? Eso era parte del día a día, ahí caminar y ver un templo y meterse. Hay muchos templos, y hay templos de varias religiones, ¿verdad? Recuerdo templos taoístas, templos confucionistas, templos budistas. Hay muchos templos. Había un templo que no me acuerdo ni de qué era, no era ni siquiera ni un solo, una imagen, era una letra, significaba, se leía Tai, que significaba como grandeza o, ¿verdad?, algo sublime. Entonces, hay muchos templos, y entre esos templos hay muchos dioses. O sea, uno entraba y eran imágenes. Recuerdo inclusive ver una columna, ¿verdad?, gigante, y había huequitos dentro de la columna con lucecitas, y dentro de cada era como imagencitas de diferentes dioses, ¿verdad? Y ellos le llamaban también como guerreros. Entonces había algo para todo. Y dentro de todo recuerdo ver en los templos budistas, no sé si alguna vez han visitado un templo budista, pero dentro de las prácticas budistas, ellos están adorando a Buda, ¿verdad?, a sus dioses. Y ahí ellos les dan en esos templos como ver un frijolito de madera grande. Entonces son como 2 pedacitos, y una parte es redonda y la otra parte es plana. Entonces
ellos le preguntan cosas a los dioses y ellos lo tiran, y donde lo tiran, las piecitas caen en diferente forma, y la forma en que caen, eso es una respuesta del Dios. Eso va a ser un sí o un no o un todavía no, ¿verdad? Pero ese es el corazón del hombre, buscando sís, nos, ¿verdad? Pidiéndole a dioses por respuestas. Y lo único que nace en mi corazón es que están adorando algo que no hay nada ahí, ¿verdad? Es como, qué difícil. Es algo muerto, ¿verdad? Como decía el Salmo 115, tiene oídos pero no escuchan, tienen ojos pero no ven, tienen manos pero no palpan. Simplemente son ídolos, cosas creadas en la mente de las personas, ¿verdad? Y por gracia nosotros estamos hoy aquí estudiando y adorando al único y verdadero Dios, el Dios que está en los cielos, ¿verdad? Que sabemos que Él creó todas las cosas, que ha hecho un plan maravilloso, que a pesar de nuestra desobediencia Él decidió amarnos, que ha entregado lo más precioso que es su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Él vino, murió en la cruz, cumplió lo que tenía que cumplir, derramó su sangre para limpiarnos. Él está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros para una eternidad. Ese es Jesucristo. Y si usted cree en eso hoy, es porque el Señor ha tenido gracia y misericordia en usted y le ha dado esa fe en su corazón, para que usted hoy pueda estar aquí adorando a algo que no se ve. Eso es fe. Ese es el Dios real, que es uno en esencia y tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pablo da esta declaración, que es una declaración poderosa, y recordarle a esos creyentes de que ellos creen en eso. Y Pablo afirma, en eso creemos y estamos, ¿verdad?, en la misma página. Todos que tenemos ¿verdad?, ese conocimiento. El Señor ha puesto ese conocimiento en nosotros. Pero de nuevo, Pablo les trae esa verdad que todos la conocen, y podríamos decir, bueno, casi todos, ¿verdad? Porque en versículo 7 dice, pero no todos tienen este conocimiento. Sino Pablo les está diciendo, ok, el Señor ha puesto esta convicción, esta fe, este conocimiento en nosotros de que hay un solo Dios, hay un solo Señor, es Dios Padre, Jesucristo, ¿verdad? Esta es la verdad bíblica, ¿verdad? Eso lo sabemos, pero hay quienes aún no lo saben, ¿verdad? ¿Y cuántas cosas puede haber así en nuestra vida? De que tal vez sabemos que hay ciertas verdades, ¿verdad? De que esta es la forma en que vivimos, no hay nada malo en hacerlo, el Señor no condena eso, mi espíritu está tranquilo con mi actuar, ¿verdad? Yo lo sé, mi familia lo sabe, ¿verdad? Mis amigos lo saben, cristianos. Pero ¿qué pasa con aquellos que todavía no lo saben o no tienen esa convicción? ¿Estoy amándolos? ¿Estoy cuidándolos? Por eso Pablo dice, pero no todos tienen este conocimiento de esto. A pesar de que muchos conocían las verdades de que hay un solo Dios y un solo Señor y vivían sus vidas con esta convicción en sus corazones, no todos los creyentes de la iglesia eran maduros. No todos tenían esas verdades en sus corazones. Algunos eran nuevos en la fe, algunos acababan de salir del paganismo, de todos esos rituales, sacrificios. Les afectaba ver a la gente todavía en ciertas prácticas. Versículo 7 dice, continúa, algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos que cuando comen carne a sabiendas de que ha sido sacrificado a un ídolo, su conciencia se contamina por ser débil. Ahora, como esos creyentes querían cuidarse, ¿verdad? Eran nuevos creyentes, habían salido de todas esas prácticas, ellos querían cuidarse
y verse influenciados en todas esas costumbres, a los ídolos o tradiciones, ¿verdad? Eso tenía una influencia para ellos como demoníaca, por decirlo así. Ellos no querían contaminarse en esas cosas. Era algo perverso para ellos. Sus conciencias no eran todavía fuertes como para permitirles comer carne ofrecida a los ídolos sin que los llevara de nuevo a esas prácticas idolátricas, ¿verdad? Para ellos volver a comer esas carnes, verse envuelto en eso, era como devolverse, ¿verdad? Perderse y estar de vuelta en esas religiones paganas. Dice, su conciencia siendo débil se contamina. Y esa es la palabra aquí, es algo que se contamina, es algo que viola su conciencia. ¿Verdad? Y ustedes saben, cuando ustedes sienten algo en sus corazones y ustedes actúan en contra de eso que el Señor ha puesto en sus corazones, eso es lo que está diciendo Pablo aquí, ustedes están violando, están contaminando su conciencia. Y como dice en Romanos 14, versículo 23, dice, pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come se condena, porque no lo hace por convicción, y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Si usted está inseguro de que hay algo en su actuar que no está bien a los ojos de Dios, no lo haga, porque usted estaría actuando en contra de esa convicción, en contra de esa conciencia que el Señor le ha dado, y por ende estaría pecando contra Dios, aunque aún no, así no sea una práctica que Dios condene, pero el pecado estaría que usted está actuando en contra de su conciencia. Usted está contaminando, violando su conciencia. Así como el Señor, ¿verdad?, nos ha dotado a nosotros de dolor físico, ¿verdad?, como para protegernos de ciertas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, yo voy a la cocina y veo que está caliente y me quemo, pero inmediatamente mi reacción natural es echarme para atrás. Ciertas cosas en nuestra vida el Señor ha puesto dolor para protegernos y cuidarnos. Así es la conciencia en el corazón del ser humano. El Señor ha puesto esa conciencia para protegernos, para cuidarnos, para que nos alejemos de cosas que Él no quiere que estemos ahí. Incluso, ¿verdad?, hasta cosas que el Señor hace, aun cuando nosotros ni siquiera andamos buscándolo, ni siquiera creemos en Él. ¿Verdad? Yo le digo a mi esposa muchas veces que cuando yo no era cristiano, una vez andaba de fiesta y me invitaron a la casa donde había unas mujeres y maes y gente subía y bajaba las gradas. Y yo me acuerdo que yo le decía al lado, yo me acuerdo yo sentado en un sillón en el primer piso y mi mente nada más decía, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Y yo no era cristiano, no quería nada con el Señor en ese momento, pero algo me incomodó a tal punto que yo salí de ahí solo. No le dije nada a nadie a mis amigos, salí solo, agarré un taxi y me fui. Y yo hoy puedo ver la mano de Dios en mi vida, aún cuidándome cuando ni siquiera andaba buscándolo a Él. Ese era Dios a través de la conciencia, y esa conciencia es un regalo de Dios que el Señor ha dado a toda persona, creyente o no creyente. El Señor le ha dado una conciencia. Y muchas veces tenemos que escuchar la conciencia. Tercer principio que traigo hoy es el principio del hermano débil. ¿Verdad? El principio de saber de que hay hermanos débiles que tenemos que cuidar. Dice el versículo 8, pero lo que comemos no nos acerca a Dios, no somos peores por no comer ni mejores por comer. Sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Porque si alguien de conciencia débil te ve a ti, que tienes este conocimiento, comer en el templo de un ídolo
¿no se sentirá animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos? Entonces ese hermano débil, porque en Cristo murió, se perderá a causa de tu conocimiento. Al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecan ustedes contra Cristo. Por lo tanto, si la comida va a hacer pecar a mi hermano, no comeré carne jamás para no hacerlo caer en pecado. Ahora, Pablo, de nuevo, dice, ¿verdad? Sabemos que lo que comemos no nos acerca a Dios. De nuevo, eso está claro, ¿verdad? Los alimentos no tienen absolutamente nada. El hecho de que comamos no nos va a hacer mejores, ni peores, ni estar más cerca, ni más lejos de Dios. No hay nada especial en eso. Ahora, la enseñanza aquí es que hacer las cosas que no están prohibidas por Dios no tiene importancia en nuestra relación con Él, ¿verdad? Hacer las cosas que no están prohibidas no hay nada, ¿verdad? No afecta nuestra relación con Dios. Pero lo que sí importa aquí es la conciencia, es la preocupación que podamos tener por nuestro hermano o nuestra hermana. Eso es lo que importa. Y ese es el peso que nosotros deberíamos de sentir. No es el hecho de que nosotros estamos haciendo algo, ¿verdad?, en contra de lo que Dios ha dado. Es el hecho de que nosotros estamos haciendo algo que afecta, ¿verdad?, a nuestro hermano débil. Y es por eso lo traigo ese principio. Debemos siempre pensar en nuestro hermano débil. ¿Verdad? Para los que me conocen, yo no tengo nada con tomarme una cerveza. De hecho, los que me conocen saben que hay veces me gusta tomarme una cerveza ahí tranquilo en mi casa. Pero el Señor una vez puso en mi corazón no tomar en público, ¿verdad? Cuando yo vivía en Jacob hace 6 años, no sé, o más, no me acuerdo, a mí me invitaban a veces a enseñar a surfeadores cristianos. Y los que conocen surfeadores cristianos son muchos carajillos, chiquillos, jóvenes, ¿verdad? Entonces habían, no sé, 20, 30 chiquillos que llegaban a surfeadores cristianos ahí. Y si ustedes han ido a Jacob, han visto que la calle principal está llena de restaurantes, ¿verdad? Y muchos de esos restaurantes dan a la calle. Entonces está uno comiendo y de pronto, ¿verdad? Y saluda a la gente que va ahí, ¿verdad? Conocida y esto y lo otro. Pero el Señor puso un día en mi corazón de que, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué pensarán esos muchachos, ¿verdad?, que apenas están escuchando por primera vez la verdad de Dios y ven a la persona que está hablando, ¿verdad?, enseñando aquí sentado, tomándose una cerveza en la calle, ¿verdad? Y el Señor puso eso en mi corazón. Y simplemente hubo un día en que mi esposa y yo decidimos no tomar más en público, por lo menos en lugares donde me puedan conocer, ¿verdad? Porque podría afectar a las personas, ¿verdad? Hoy estoy aquí enseñando y podría haber alguien nuevo y que yo tengo que tener amor por esas personas, ¿verdad? Y qué van a pensar si me ven después saliendo de aquí, metido ahí tomándome unas cervezas en algún lado. No es algo bien visto en nuestro contexto. Y por el hecho de que yo estoy en este contexto, en este lugar, ¿verdad?, el Señor me ha puesto en esta posición, también el Señor me ha incomodado en mi corazón a hacer ciertas cosas, ¿verdad? Y de nuevo, es un tema de conciencia. Y lo que el Señor está poniendo aquí en este texto es a que nosotros como cristianos, en nuestra libertad cristiana, tenemos que poner cuidado a esa conciencia. Entonces ese hermano débil, porque en Cristo murió, se perderá a causa de tu conocimiento. Cuando Pablo habla acá de que se perderá, no está diciendo que la salvación se pierde, ¿verdad? Sino lo que está diciendo aquí es que lo va a llevar a pecar. Estaría pecando contra su conciencia. Estaría haciendo algo que viola su conciencia. Y eso es lo que está haciendo aquí Pablo, ¿verdad? Si el Señor murió por él, que es lo que dice aquí, Cristo murió por ellos,
¿verdad? Un cristiano sensato nunca va a querer pecar contra Cristo. Pero eso es lo que está motivando aquí la actitud de los cristianos maduros, a que los cristianos inmaduros, ¿verdad?, pequen contra Cristo, se pierdan, caigan en pecado. La conciencia de un creyente es débil debido a que su espiritualidad es débil o inmaduro, ¿verdad? Pero el Señor va a ir transformando eso y le va dando conocimiento. Va a llegar el punto donde tal vez para lo que ese creyente débil le afecta en un tiempo, ya no le va a afectar, ¿verdad? Y eso se ve igual como un niño, ¿verdad? Hay cosas que, ¿verdad?, o un bebé recién nacido uno no le da en la mano. Un bebito cuando ya empieza a agarrar cositas, hay cosas que uno no le da, por ejemplo una tijera, ¿verdad?, se va a cortar. Ya tal vez a la edad de Fiorella uno le puede dar una tijera ahí para que vaya agarrando, porque ya ella va sabiendo que hay cosas que pueden afectar y que cosas no. Al igual es en el cristianismo. Y así sucesivamente como va creciendo, ¿verdad? Hay cosas que ya usted la va soltando. Así es el Señor en el cristianismo. El Señor primero nos da una conciencia donde muchas veces nos pone restricciones cuando estamos empezando a conocer de Cristo. Y luego Él va poniendo convicciones en nuestro corazón para que nosotros podamos vivir más tranquilamente nuestra libertad cristiana. Si ustedes son maduros, vivan su libertad cristiana, pero cuiden de no estar afectando a los hermanos débiles en su libertad cristiana. Ok, versículo 13. Por lo tanto, si la comida va a hacer pecar a mi hermano, no comeré carne jamás para no hacerlo caer en pecado. Nuevamente, ante todas estas cosas dudosas o grises, la primera preocupación de un cristiano no debe ser sacar ventaja de mi libertad cristiana de una forma que haga alarde a eso y que yo soy apto para hacer todo, sino que lo que Pablo quiere dar aquí al principio es de no afectar a mi hermano de forma que mi hermano no tropiece, no caiga en pecado. Es buscar la edificación en amor, no la división o la destrucción. Ahora, para terminar, me gustaría hacer unas preguntas de aplicación para que nosotros podamos pensar hoy sobre esto. La primera es un tema como de excesos, ¿verdad? Y la pregunta es esta: ¿es esa actividad, ese punto gris, necesaria para mí? ¿O es esto un extra, es un exceso a mi vida que no es realmente importante y podría vivir sin eso? ¿Es esta acción que quiero hacer algo que podría estorbar a otras personas y que podría dejar de hacer sin ningún problema? Hay un tema también aquí de conveniencia, ¿verdad? Y por ejemplo en 1 Corintios 6:12 dice: todas las cosas me son lícitas, pero no todo me conviene. Entonces, lo que quiero hacer conviene, es una ayuda, es útil, o es solo un deseo que yo quiero complacer. Es algo que me conviene, es algo que quiero complacer. Ahora, y ojo, y utilicé la palabra complacer porque a la vez es algo como egoísta, ¿verdad? La palabra es como complacerme, como buscar mi propio placer. Entonces, ¿verdad? Y yo creo que nos podría poner a pensar un poquito en ciertas cosas. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. También un tema de que nosotros hemos sido creados, ¿verdad? Y el Señor nos lleva en nuestra santidad a la imagen de Jesucristo. Nosotros somos portadores de la imagen de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, si nosotros, ¿verdad? Dice Jesucristo en 1 de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo.
Si eso es una verdad en su vida, ¿verdad? Yo creo que si usted tiene dudas en esas áreas grises, yo creo que a veces es bueno preguntar ¿qué haría Jesús? ¿Verdad? Si soy portador, ¿verdad? De la imagen de Jesús, ¿qué haría Jesús ante esta situación? Ahora hay un tema también de testimonio. Estamos dando a otros el ejemplo correcto, especialmente el hermano o la hermana débil. También evangelismo, podríamos hablar un poco, ¿verdad? ¿Ayudará mi actitud a lo que esté haciendo al testimonio de Cristo? Los que aún no conocen a Cristo se sentirán atraídos a Cristo con lo que estoy yo haciendo o los alejará. Hay un tema de edificación, ¿verdad? ¿Quedará más edificado o menos edificado el creyente? Y para mí este último punto es el más importante de todos. Es, si de acuerdo a 1 Corintios 10:13, donde dice que en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Verdad? ¿Será que el Señor está siendo honrado, estará siendo glorificado a través de lo que yo hago? ¿Es mi prioridad buscar la gloria de Dios? Ok, espero que podamos meditar, ¿verdad? Este texto a través de la semana. Es un texto, ¿verdad? Que al principio uno pareciera ser que es algo muy externo, es algo muy repetitivo, pero a la vez nos pone a pensar un poquito en nuestra libertad cristiana. Entonces, listo. ¿Preguntas?